Estamos recuperando tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad y vamos muy bien en los dos casos. Y lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y con el apoyo de los técnicos. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, hemos incrementado la generación. Aquí lo vino a explicar el ingeniero Morales Mar, solo por la política de mantenimiento que no se aplicaba. El propósito era ir cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para que avanzara cada vez más en el control del mercado la industria privada, las empresas privadas. Si se hubiese continuado con la misma política, a finales del sexenio ya no iba a ser 54-46 la proporción, 54 Comisión Federal, 46 iniciativa privada, iba a ser 75 iniciativa privada, 25 Comisión Federal de Electricidad. Prácticamente se iba a liquidar a la Comisión Federal de Electricidad. Eso ya se detuvo. Y ahora estamos fortaleciendo, invirtiendo en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, decirle a la gente que no va a faltar la energía eléctrica, que está asegurada, y que no va a aumentar el precio de la luz en términos reales. Se indexa el precio de la luz a la inflación. Si la inflación es 3% anual, eso es el aumento en el pago de la luz. Ahora fue una inflación en un periodo creo que midieron agosto, 15 días, 2.99. Es la más baja en un periodo en 3 años. O sea, está abajo del 3 la inflación. Entonces, eso es lo que se agrega, nada más. Y en el caso del salario, nunca va a estar el aumento abajo de la inflación. Siempre va a estar arriba de la inflación. Entonces, no va a faltar la luz y no van a haber aumentos en las tarifas de energía eléctrica. Hace unos días aquí vino una compañera periodista de Nayarit, hicieron un planteamiento, ya les puedo informar que ayer quedó resuelto lo de las tarifas de energía eléctrica en Nayarit, lo que aquí se planteó de que eran tarifas altas, ya se llegó a un acuerdo, a un convenio con el gobierno del estado de Nayarit, la Comisión Federal de Electricidad. Jefe de la Nación, no quedó piedra sobre piedra y el Senado aprobó la Ley General de Educación e inmediatamente la oposición panista asegura que la educación se fue al basurero de la historia. La pregunta ¿es la Ley General de Educación la joya de la corona de su administración y con esto se da un paso a la nueva escuela mexicana del futuro? Sí, me gustaría que, a ver si podemos, aquí son los mejores
profesionales de la comunicación, no solo técnicos, también. A lo mejor encontramos la carta de Adolfo López Mateos cuando la nacionalización de la industria eléctrica. Van a ver qué carta. A ver si alguien pasa y la lee. La ponemos en pantalla. Miren cómo actuaba un buen presidente. Ahorita vamos a verlo. Pero bueno, lo de la reforma educativa ya hemos hablado, fue un avance. Siempre hay oposición. Hablando del presidente López Mateos, él inició con la entrega de los libros de texto y hubo oposición. Los conservadores entonces no querían que se entregaran los libros de texto. Y se logró establecer la entrega de libros de texto gratuitos. Nosotros éramos niños y empezamos a recibir en el pueblo esos libros. Cuando el presidente López Mateos. Entonces, cada vez que hay una reforma, pues hay oposición. Esto es consustancial a la democracia. Ahora están inconformes los que habían apoyado la reforma anterior, que se dio en otras circunstancias. Esa reforma que se aprobó en el gobierno anterior es parte de la agenda que se imponía a México desde el extranjero. Es parte de las llamadas reformas estructurales. Es una historia. Si se hace la investigación, se va a conocer que la política neoliberal se imponía a otros países desde las sedes de los organismos financieros internacionales. Entonces, la agenda que se aplicó en México durante 30 años o más venía de afuera. Pues empezaron con las cartas de intención, donde aprovechando de que México cayó en crisis a principios de los 80, empezaron a condicionar los apoyos a que se aplicara en México una determinada política y se tenían que firmar esas cartas de intención para que México pudiera obtener créditos, financiamiento. Así empezó y luego se generalizó ya esta agenda y ahí se definió la política fiscal, la política hacendaria, la política energética, la política laboral, la política educativa,
en esa agenda. Entonces, nosotros ya no vamos a seguir con esa agenda. Les recuerdo, porque a veces se da la información y no se internaliza, o hay otras cosas, pero se definió el cambio con mucha claridad en el programa de desarrollo, en el plan de desarrollo que se presentó al Congreso. Si ustedes leen ese plan de desarrollo, ya no tiene nada que ver con los planes de desarrollo anteriores, ya es otra política la que se está aplicando. Entonces, yo espero que se entienda que la anterior reforma educativa no mejoraba la educación, sino polarizaba, causaba enfrentamientos y no mejoraba la calidad de la enseñanza.